y hablamos de qué tan importante es saber y tener esa herramienta espiritual de cómo poder saber resolver conflictos, porque específicamente como hispanos nos hace falta mucho ese tipo de técnica, ¿verdad? Porque cada vez que ya nos peleamos con alguien o nos peleamos con la esposa o con el esposo, lo primero que queremos hacer como personas que a veces no tenemos este tipo de entrenamiento es decir, ahí los vidrios, ahí nos vemos, ya no quiero andar contigo, ya no quiero ser tu esposo, ya no quiero ser tu esposa, ya no quiero ser tu amigo, ya no quiero estar en tu iglesia, ya me voy. Entonces a veces nosotros en vez de buscar resolución, buscábamos más bien irnos y romper, y por eso están las familias como están, por eso hay tanta gente que no está completa, pero aprendimos nosotros muy fuertemente lo que es resolver conflictos. Entonces les acuerdo que si tienen tiempo vayan al YouTube y vean esa prédica porque está bien perrona y les va a ayudar a ustedes para que tengan entonces esa habilidad de poder resolver conflictos. Estaba hablando y pidiéndole a Dios que les diera a ustedes el entendimiento, que les diera a ustedes recordatorio a su mente. Saben que se ven bien bonitos porque tenemos más gente que lo normal, gloria a Dios. Aparte el Turi ya tiene los domingos, gloria a Dios por eso. Estaba orando porque Dios te diera los domingos, aquí estás con nosotros. Pero gloria a Dios, amén, amén. Y es una enseñanza grande, entonces por favor tómenla y repásenla. Estaba pidiéndole a Dios que les diera recordatorios a ustedes de quienes necesitan ustedes resolver conflictos, porque es una desgracia que nosotros como hispanos y como cristianos tengamos 5 o 10 años sin hablar con un ser querido porque tuvimos un pleito hace mucho tiempo y no lo supimos resolver. Pero nosotros somos maduros, somos cristianos, somos personas con palabra, y la palabra nos indica que somos personas que siempre busquemos reconciliación, busquemos estar en paz y unificados, amén. Ahora, hablando de la palabra de Dios, quiero empezar hoy esta enseñanza. Me acuerdo que los hermanos fueron a Mount Zion, y no es necesario irte a Zion, pero si vas por ejemplo aquí a la montaña Charleston, me acuerdo que en un tiempo, créanlo o no, yo estaba en mejor forma. Hace 30 libras Hace 30 libras yo me acuerdo que iba a correr mucho en la montaña, y íbamos a correr en la montaña porque cuando estás en lugares elevados, el oxígeno es mucho más ligero y se te hace más difícil respirar. Pero si te condicionas a poder correr en lugares como montañas altas, donde está la elevación tan alta, tu cuerpo entonces cuando vienes a lugares normales eres como un superhumano. Tienes mucha más resistencia, tienes más condición, tienes más fuerza. Pero el punto es que a veces cuando yo iba y no estaba en buena condición, como el oxígeno estaba tan ligero y estaba tan limitado el aire, casi me desmayaba. Y no nomás corriendo, pero ahí yendo al baño, lo que sea, cualquier esfuerzo que hacías. Y no tenías suficiente oxígeno y casi te querías desmayar. ¿Por qué? Porque el cuerpo es necesario que tengamos oxígeno, que tengamos respiración. ¿Quieren matar a alguien? ¿Cómo lo pueden matar? Vamos a ver, pues que se mueran de hambre. Pero el cuerpo puede durar si estás como yo, como casi 2 semanas, ¿no? Sin comer. Si estás más flaquito, duras unos 3, 4 días. Pero científicamente sabemos que un humano puede durar tantos días sin comer y eventualmente se va a morir por no tener nutrición, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo una persona no le das de tomar agua, eso es un poquito más fuerte, ¿no? Si quieres matar a alguien o no, vamos a quitar esa mentalidad fea de matar, pero si te vas a morir si no tienes agua por 3 días. Creo que 3 días es lo máximo que puedes durar sin agua, o 4, no sé cuánto es, pero el punto es que puedes durar más sin agua, sin comer. Que yo una vez, ¿se acuerdan que ayunamos? Y ya me iba a morir y nomás ayunamos 12 horas. Y le pedí a Dios que me salvara porque yo estaba ya necesitaba la gracia de Dios, porque no nomás mi espíritu estaba pero mi actitud, todo, ayunar no es para mí. Pero yo nomás vengo a la iglesia porque soy el pastor. Bueno, pues en serio, cuando no comes te vas a morir, pero si no tomas agua, tal vez nomás 3 días puedes durar sin tomar agua, te deshidratas y te mueres. Ahora vamos a tomar otro elemento que necesita el cuerpo para vivir. Sin agua, sin comida no puedes vivir, pero ¿qué tal sin aire? ¿Verdad? Sin aire solamente 4 minutos científicamente puedes estar y te vas a morir. ¿Y qué otro elemento hay que sea más poderoso que ese? La novia. No puedes irse en la novia, no te creas. No, pero el aire es muy necesario, es muy útil, muy vital, ¿no?
científicos dicen que los Navy SEALs de la Marina Americana están entrenados como casi superhumanos también ellos, con mucha condición, y máximo que pueden estar bajo el agua son 6 minutos, bajo años y años y años de entrenamiento de cómo poder mantener su sangre oxigenada. Pero el punto es que sin aire te vas a morir. Ahora pongamos esto en una alineación profética con la palabra de Dios. La palabra de Dios en la Biblia es a veces explicada como es el pan de vida, la comida que comes. Comemos 5 veces al día, 6 veces al día, otros 7 veces al día. Yo ando todo el día comiendo chucherías, pero la palabra de Dios a veces nomás la escuchas 2 veces a la semana, una vez a la semana si vienes a la iglesia, y de vez en cuando pierdes y no vas al Facebook a buscar la prédica, y a veces nomás una vez al mes. ¿Y cómo crees que tu vida, tu espíritu va a sobrevivir si a tu cuerpo le das de comer 7 veces al día, pero a tu espíritu nomás una vez al mes? Vas a estar completamente malnutrido espiritualmente. Pero la palabra de Dios también es llamado el agua de vida. Si no tomas agua todo el día, estás con mucha sed. Y la palabra de Dios dice que es agua. El agua es la palabra de Dios también, es indicativa en la palabra de Dios, en la Biblia, que el agua es la palabra de Dios también. O sea, mi punto es que necesitas palabra para que sigas fluyendo en tu vida. Y más importante que todos esos 2 elementos es también el respirar. Ahora yo les quiero explicar con la palabra de Dios que la Biblia es el respirar del cristiano. Un cristiano sin palabra de Dios no es un cristiano, es un religioso. Un cristiano sin entendimiento de la Biblia no es un cristiano, es un religioso. Yo muchas veces a personas que se creen muy cristianos les digo, ¿cuál es tu preferido versículo? Y a veces ni se sabe ninguno. O me dicen unos que todos se saben, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué significa eso? Todo lo puedes en Cristo que te fortaleces. Eres un hombre, te puedes embarazar, pero todo lo puedes en Cristo que te fortaleces. Vamos a leer el contexto, que Pablo está hablando de que puede vivir en escasez o puede vivir en abundancia para hacer el trabajo de Dios. No tiene nada que ver con lo que piensas. Entonces no nomás es de saber lo que los demás saben, sino entrar diariamente a la palabra de Dios. Yo les anhelo, yo les imploro a ustedes que como ovejas mías o como personas que tienen influencia sobre mí o personas que son mis propios amigos nomás, que sean personas que lean la palabra todos los días. Hay que tener cosas prácticas en nuestras vidas para mantener la palabra de Dios en nuestras vidas. Tener la Biblia en el celular, porque el celular todos los días lo tenemos en la cara. Tener una Biblia en cada baño de tu casa. Tener una Biblia en cada cuarto de tu casa. Leer por lo menos un versículo y pedirle a Dios que te dé más y te dé más y te dé más de ese mismo versículo. Es necesario que como cristianos lo primordial sea que leas la Biblia, que le pidas a Dios entendimiento de su palabra, porque su palabra es importantísima para tu vida, para tu sobrevivir. Entonces vamos a la palabra de Dios. Quiero abrir primero con 2 de Timoteo, capítulo 3, 16. Esta yo creo que es un poco fácil para que te la... Dios perdona, a los perros no. Eso lo puse de broma, pero se me olvidó quitarlo, es que discúlpenme. Dice aquí la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Dice Pablo hablándole a Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar a lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ahora vamos a abrir esto como con un exégesis para que entiendan lo que les quiero explicar. Toda escritura, o sea, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Si abrimos esto en el original griego que está escrito, la palabra inspirada por Dios viene literalmente diciendo teonustos. Teonustos es una palabra en griego que significa respirada por Dios. Entonces eso te enseña que es hasta más profundo esto. Toda escritura es respirada por Dios. Todavía estoy escupiendo. Respirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Entonces a veces mucha gente tiene sus opiniones a cómo fueron criados ellos. No, pues a mí mi abuelita me enseñó tal, mi abuelito me enseñó tal, a mí Walter el mercado me dice esto, a mí el papa me dice esto, a mí la comadre me dice acá. Pero más que nada lo que tiene que ser tu autoridad última es la palabra de Dios, porque dice aquí que la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarte lo que es la verdad. ¿Cómo sabemos qué es la verdad si no tenemos algo ultimado que nos enseña qué es la verdad? Si para la verdad para mí es algo, la verdad para ti es otra cosa, pues ¿qué vamos a decir entonces? Hay una explicación filosófica que cuando estudias la filosofía en la escuela te enseñan un dibujo y hay un palo, una madera tirada y luego está un hombre diciendo que esa madera es leña para quemar. ¿Es verdad eso?
¿Sí? ¿Y cómo se dice termite en español? Un termita está ahí hablando y dice, eso es comida. Y es verdad, sí. Para un hombre es leña, es verdad. Para una termita es comida, es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues dice, pues cada quien tiene su propia verdad. Pero gracias a Dios que la vida no es un pedazo de madera. Y tenemos la verdad nosotros en la palabra de Dios. Y tenemos la palabra de Dios como el final y la autoridad para enseñarnos lo que es mal y lo que no es mal, para nosotros entonces podernos medir con la palabra y determinar qué es bueno, qué es incorrecto, o qué debemos de hacer o qué no debemos de hacer. Y es respirar por Dios. Ahora, respirar es importante porque es importante entender que es imposible hablar sin respirar. Entonces cada vez que hablas algo, estás respirando algo al ser. En el Génesis, en el libro de Génesis, cuando el Señor empieza a crear, ¿qué hace? Dice, hágase la luz. Respira y se hace la luz. Hizo al hombre de barro y luego dice que el hombre fue ser viviente. ¿Cuándo? Cuando sopló al hombre al cuerpo y luego se hizo un ser viviente. Cuando Dios habla, respira. Cuando Dios respira, da palabra, y la palabra vivifica. Entonces hablé más temprano de que el agua te hace vivir, o el no tener agua te mueres, no tener pan te mueres, pero no puedes respirar. Es más importante que eso. Puedes durar más tiempo sin pan, puedes durar más tiempo sin agua, pero no puedes durar más que 4 o 6 minutos sin aire, porque te mueres. Aquí la palabra de Dios es el aire que necesitamos nosotros para no morirnos. Basta ya de vivir como un zombie. Basta ya de vivir como alguien muerto que has estado viviendo sin palabra de Dios. Hoy es la tarde que el Espíritu Santo te trae a este lugar para explicarte la importancia de la palabra de Dios y meterte a ti un hambre nuevo, unas ganas nuevas de querer leer la palabra de Dios como nunca la has leído. Ahora vamos a seguir adelante porque les voy a enseñar algo bien chacaloso. Me gusta muchísimo este nuevo versículo. Ezequiel 37 es uno de mis preferidos porque aquí vemos algo que me asombra. Esto está grande, mira lo que pasa aquí. Ezequiel 37, una de las mejores escrituras en mi opinión. ¿Estamos en Ezequiel 37? Digan amén. Y si no la tienen, aquí nomás léanla conmigo. Dije, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Imagínense eso nomás. Que el Espíritu te lleva a un valle oscuro donde no hay nada más que muerte y hay huesos tirados sin carne, huesos secos, huesos que están ahí casi por años, huesos que se están casi pudriendo y no hay absolutamente nada de vida, sino que Ezequiel tiene esta visión y aquí el Señor nos va a enseñar qué importante es su palabra y que nos da su palabra. Su palabra es su respirar, su palabra es su aliento, su palabra es su oxígeno. Todo eso tiene que ver con esto, ¿ok? Vamos a ver pues, sigamos adelante. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en todo el suelo por todas partes y completamente secos. Imagínense nomás eso. Está chacaloso, ¿no? Está raro que de repente llegas a un valle y el Señor te pone ahí y hay oscuridad, hay tinieblas, hay huesos por todo el piso desparramados, secos, sin vida, y tú eres el único viviente ahí. Como que de repente te empieza a temblar, ¿no? Empieza a darte miedo. Dice, luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Número 1, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos da entendimiento a la vida. A veces uno pasa por tribulaciones, a veces uno pasa por tragedias, a veces uno pasa por cosas muy malas y a veces dices, pues quisiera, lo único que quisiera, o sea, pudiera pasar por eso, pudiera sobrevivir si solamente entendiera lo que está pasando, si solamente entendiera por qué me está pasando esto. A veces no es tanto lo que te está pasando, sino que no tienes entendimiento y que no sabes ni qué rollo y cómo está pasando todo y que te va de peor en peor y que si no llueve te ¿cómo se dice? Relampaguea, o como dice el dicho. A veces lo que necesitamos es la palabra de Dios que nos trae entendimiento a nuestras vidas y nos ayuda a entender que así es la vida y que vivimos en un mundo caído y que hay pecado en la vida, que en la tierra estamos completamente destruidos, pero hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos va a redentar, hay un Dios que nos va un día levantar al cielo y todo podemos en Cristo que se fortalece. Entonces aquí dice la palabra de Dios que Dios dice, regresas al 3 por favor, César. Lo primero que hace la palabra de Dios aquí
Dice aquí en el 3, por favor, si te puedo regresar. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Yo no sé. A veces ustedes no saben, pero cuando viene la voz de Dios a tu vida, cuando viene la palabra de Dios a tu vida, lo primero que hace es te da entendimiento, te abre la mente, te entra una luz a tu vida para que sepas lo que está pasando y tal vez sepas lo que tengas que hacer, o por lo menos tienes la esperanza de no hacer nada, pero pronto, más tarde que temprano, sales y va a estar todo bien. El año pasado yo pasé por el dolor más doloroso de toda mi vida. Peor que cuando se murió mi papá. Peor que cuando perdieron las Chivas. Peor que cuando se murió Juan Gabriel. Yo pasé por un dolor que no se lo deseaba absolutamente a nadie. Perdí todo, perdí mi familia, perdí todo lo que yo pensaba. Mi reputación fue destruida y yo no entendía nada. Habían tiempos que sinceramente me dan ganas de tirar la toalla y le oraba a Dios por valor para volarme los sesos nomás y acabar todo este rollo. Ya estaba viviendo overtime, decía yo. Ya estuvo. Estaba destruido completamente. Como un pastor cristiano, como una persona con inteligencia, como una persona con estudio teológico, como una persona en el evangelio casi toda mi vida. Pero a mí también, hasta en las mejores familias llega eso. Mas sin embargo, no dejando la palabra de Dios fue lo que me hizo seguir adelante. ¿Y saben qué? Aquí estoy todavía. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, denle la gloria a Dios. Amén. Ahí la llevo. Versículo 4. Entonces me dijo: anuncia, es un mensaje profético a estos huesos, diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. La palabra del Señor no nomás te trae entendimiento, sino que te trae también dirección, te trae instrucción, te dice que hagas, que digas, que creas. Huesos secos, dice aquí. De repente lo pone en autoridad. Primero Ezequiel estaba en un tiempo de cobardía, de miedo, no sabe ni qué rollo, no sé qué está pasando. Enfrente de mí hay nada más que desorden, muerte y desolación, no hay nada. Huesos secos, sin vida, sin carne, obscuridad, muerte. ¿Qué hay enfrente de ti? Crédito malo, falta de papeles migratorios, divorcio, falta de perdón. Yo no sé. Aquí puedes tú identificarte con Ezequiel, pero viene la palabra de Dios a tu vida y de repente cambias de ser un víctima a ser un victorioso y a tener entonces autoridad y hablar. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Puedes decir tú también: divorcio, escucha la palabra del Señor. Muerte, escucha la palabra del Señor. Crédito malo, escucha la palabra del Señor. Falta de perdón, escucha la palabra del Señor. Y con tu autoridad en Cristo empiezas entonces a demandar tú a que todo se empiece a alinear. La palabra de Dios te trae orden, te trae autoridad, te trae vida en donde había pura muerte. Amén. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Gloria a Dios. Donde no había nada, llega el Señor, llega la palabra de Dios, y la cosa que hace la palabra de Dios, llega ese respirar. Cuando pensabas que te ibas a morir. Yo, antes de que venía a Las Vegas, en El Paso, Texas, yo era una salvapuercos, le decía yo, pero era salvavidas en una alberca. Entonces, varias veces me tocó que tenía que entrar a sacar a la gente, porque a veces había una parte de la alberca que estaba bien honda y había gente que iba a tener terapia, y a veces en la terapia se cansaban y se les olvidaban los entrenadores que estaban y se les empezaban a ahogar. Yo me tenía que meter a agarrarlos y agarran la onda, le decía yo a los entrenadores: me están haciendo mucho jale, yo quiero estar acá tirando barra y ustedes no. Pero el punto es que una vez una viejita, me acuerdo que la vi y estaba bajándose así, haciéndose un ejercicio, se iba abajo del agua y se levantaba así, y vi que se bajó y ya no salió. Y me empecé a paniquear y dije: pues tal vez no quiero ir a interrumpirle su ejercicio, tal vez está viendo qué tanto puede estar bajo el agua. Entonces empezaron a salir burbujitas. Y dije: no, ahora sí ya tengo que meterme, la señora ya se está muriendo. Y yo me metí y estaba hasta el otro lado y tenía una cuerda amarrada y atrás estaba como un salvavidas. Y yo queriendo nadar, pero me tenía mucho eso, no podía. Y me lo tuve que quitar debajo del agua y fui hasta allá, hasta el otro lado. Y me tuve que levantar yo, porque ya casi me ahogaba yo, a respirar de nuevo. Y agarré fuerzas cuando agarré aire de nuevo. Y empecé a ir hasta el otro lado, una alberca olímpica grandísima. Y casi me moría porque me faltaba aire, me faltaba oxígeno. Tuve que salir adelante para levantarme, así la vida.
vas batallando en el agua, vas batallando en la vida, vas batallando en la vida, pero si vas sin aire te vas a morir. Es necesario levantarte de vez en cuando, meterte ese aliento, esa palabra, y tener respiración, tener palabra de Dios, y luego seguir adelante para poder salvar lo que se está muriendo en tu vida. Y la agarré a la viejita y estaba completamente ida. Y es lo bueno, porque a veces se paniquean y no te dejan agarrarlos. Y ahí como pude, yo también la agarré las greñas y vámonos para arriba. Y la saqué a la señora y era una persona muerta. O sea, no tenía vida, no estaba respirando. Yo estaba entrenado, yo tuve que entonces darle respiración de boca a boca. Y la acomodé a la señora. Y ahí con mucho asco bajé y soplé a sus pulmones. Y le empecé a dar compresiones y empecé a vomitar todo el agua. Pero mi aire se fue introducido a su aire de ella y la vivifiqué. Dios está aquí sin asco como el que me dio a mí, para decirte: hijo mío, yo no me avergüenzo de ti. Yo voy y te saco de la hundidad, de la oscuridad, y te doy vida, te doy respiración, te doy mi boca a tu boca, te doy la palabra de Dios. Y te levanto con esto, amén. Amén, gloria a Dios. Esto dice el Señor soberano, atención: pondré aliento entre ustedes y haré que vuelvan a vivir. Versículo 6, la palabra de Dios nos da vida, la palabra de Dios nos da autoridad, la palabra de Dios nos da dirección, la palabra de Dios nos da todo esto. Dice: les pondré carne y músculos y lo recubriré con piel, pondré aliento en ustedes y revivirán. ¿Qué dice eso? Podrás tener carne, podrás tener músculos, pero si no tienes aliento no sirves para nada. Podrás tener todo lo que quieres en tu vida: carros, casas, mujeres, bucanas, lo que quieras, pero si no tienes el aliento, la palabra de Dios en tu vida, un hermano dice amén al bucanas, no tienes el aliento de Dios en tu vida, no tienes nada. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Yo sé que Dios es el Señor porque hasta la fecha tengo vida cuando me merezco ser muerto. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no nomás me ha dado músculos y carne, sino que me ha dado vida. Amén. Y le estoy pidiendo a Dios otra carnita para... Dice, versículo 7: así que yo anunciaré en el mensaje. Pórtense bien, familia, porque nos están viendo en el internet. Así que yo anunciaré en el mensaje, tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, escucha aquí, de repente Ezequiel, cuando empieza a obedecer, a veces ni acabas de obedecer lo que Dios te pide, la instrucción todavía está a medias, y empiezas a ver grandemente resultados en tu vida. Es lo bonito de Dios. Dice aquí: de repente, todos digan conmigo: de repente. Mientras yo hablaba se oyó un ruido, gloria a Dios, un traqueteo. Que se oiga el traqueteo en el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra de Dios que empezó un alboroteo, ¿no? Empezó a alborotarse la plebada en el nombre de Jesús. Dice aquí: de repente, mientras yo hablaba se oyó un ruido, un alboroteo por de todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Ay, Dios, pónganse nomás a fijar lo que está pasando aquí. Está hablando Ezequiel, está hablando al valle de huesos secos, y de repente se empiezan a mover todos, a juntarse, y empiezan a juntarse a hacer esqueletos. Esta ladera juntado para Halloween, ¿verdad? Versículo 8: mientras yo observaba, mira, vas a obedecer la palabra de Dios, vas a escuchar un alboroteo, un traqueteo, y mientras observas tú esto, vi que se formaban músculos, va a entrar fuerza a tu vida, y apareció carne sobre los huesos. Todo va a empezar a tomar forma de nuevo. Todo el desastre que estaba destruido en tu vida va a tomar forma en tu vida, y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para cubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento ni vida, porque el aliento es lo que da la vida a todo. Como te digo, de nada te sirve que tengas otra vez crédito, que tengas papeles, que tengas casa, que tengas todo, pero sin la palabra de Dios tienes nada. Enfatizamos siempre eso, porque la palabra de Dios es Dios. Dice Juan 1 que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Capítulo 8, 9: luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. Siempre es esencial tener obediencia en nuestras vidas a la palabra de Dios, y entró
aliento en los cuerpos. Entró aliento a lo que está destruido en tu vida. Entró la palabra de Dios a tu vida, como está entrando esta tarde a ti. Aquí en el Espíritu se están rompiendo cadenas, se están rompiendo ataduras, y tu espíritu está siendo vivificado, porque la palabra de Dios está entrando a tu vida y vas a entender a seguir adelante con esto. Dice aquí, ordenó y entró aliento en los cuerpos, todos volvieron a la vida. Todos volvieron a la vida. Todos volvieron a la vida. Amén. Y se pusieron de pie, y era un gran ejército. Gloria a Dios. Que de repente, donde había muerte, donde había algo inservible, huesos muertos, podridos, secos por años, entra de repente a ser un gran ejército. Algo que te puede proteger, algo que te puede levantar, algo que puede levantar que puede tomar nuevos territorios. Esto es grande, ¿a poco no? Y ahí la acabé, César, puse el 11 también. Pastor Paul, can you help me close here, please? Y en fin, familia, quiero darnos que nunca se los olvide. La palabra de Dios es eso. No es nomás el pan de todos los días que necesitamos para comerlo. No es nomás el agua que necesitamos cada por lo menos 3 días. Pero es el mismito aire, el mismito oxígeno, el mismito aliento de Dios que necesitamos cada segundo de nuestras vidas. Que vivamos nosotros siempre, familia, por la palabra de Dios, no por tradiciones, no por doctrina, no por denominación, que en mi iglesia se decía así, que este pastor me dijo esto. Todo lo que yo les digo, familia, yo soy el único pastor que conozco que se dice esto. Todo lo que yo les predico en este púlpito, ustedes vayan y mídanlo con la palabra de Dios en su tiempo. Todo. Y yo no me agüito si estoy haciendo algo malo y usted me corrige, porque para eso estamos. Pero yo le pido a Dios siempre mucha sabiduría, y yo estudio muchísimo también para saber esto, y creo, con mucha humildad lo digo, creo que todo lo que digo está correcto. Pero no soy perfecto, aunque me veo perfecto. pero también la puedo regar, y por eso les digo que también ustedes tienen también responsabilidad de buscar la palabra de Dios a diario, de meterse en la palabra de Dios completamente todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe de ser tu respirar. Que no pase un día sin leer la Biblia. Todos los días checamos el Face, actualizamos el Face, el Twitter, Instagram, Pinterest, lo que sea. Que así también actualizamos la palabra de Dios en nuestras vidas, porque tanto nos hace falta. Señor y Padre, gracias por tu palabra tan poderosa. Gracias por tu Espíritu que está en este lugar, Señor Jesús. Gracias por traer a personas nuevas. Te pedimos crecimiento exponencial, Padre Santo. Te pedimos una gran cosecha, Padre Santo. Estamos listos para trabajar en tu evangelio, en tu reino, Señor Jesús. Te pido que selles esta palabra, Señor Jesús, en los corazones de estas personas. Que por favor les ayudes a que se olviden cualquier cosa que yo dije que no era correcta, y que tú selles lo que dijiste tú por tu Espíritu, Señor Jesús. Eres digno de ser alabado y glorificado en esta tarde, Padre Santo. Te alabamos, te amamos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Jesús. En el nombre de Jesús glorificamos el santo nombre del Padre de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de la Biblia, Dios de los judíos, Dios de los cristianos. Aquí estamos para servirte, Padre. Eres digno tú, te identificamos a ti como el Señor soberano sobre todo, Padre. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Toda celebración dijo, amén. Gloria a Dios, denle la gloria a Dios pues. Praise the Lord. Espero que fueron edificados, familia. Espero que fueron levantados y que sus vidas cambien, que nunca se les olvide eso y que sigan adelante. Ahora les toca a ustedes añadir valor, ya como ustedes tomaron valor de la palabra de Dios. Nosotros somos una iglesia que cree en los diezmos, que cree en las ofrendas, que creemos que la vida es mejor cuando damos. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Si no lo crees, ponte a boxear y vas a ver que es la neta. Pero en realidad también tenemos la oportunidad nosotros de poder sembrar. La palabra dice que cuando das se te dará medida buena, y aparte somos personas obedientes a la palabra de Dios. Sin sus diezmos y sus ofrendas no podemos hacer tanto que hace Dios, pero Dios provee por medio de su obediencia. Le queremos dar gracias a ustedes porque son obedientes. Le queremos dar gracias a ustedes porque siempre dan, porque son generosos. Muchísimas gracias, porque somos una iglesia que no necesitamos hacer show, no necesitamos darles falsas promesas, no necesitamos sacar altar de piedra, no necesitamos ungir a nadie. Simplemente se dice la palabra de Dios y ustedes obedecen y punto, se acabó. No es necesario manipular a nadie, hacer promesas de fe, decir que Dios te va a bendecir si haces esto.
pase la hermana y diga que le llegó un cheque del gobierno que le debían. Nada de eso. Ustedes son personas maduras, yo los respeto como adultos. No los necesitan hacer mensos porque no están mensos. Son personas inteligentes, son personas cultas, y le damos gracias a Dios porque ustedes contribuyen, porque son personas con clase y entienden la palabra de Dios. Qué buena ofrenda, ¿no? Que Dios les bendiga, que sigan siendo bendecidos, sigan conmigo. Señor y Padre, de la abundancia que tú me das, te regreso lo que es tuyo y espero aún mucho más. En el nombre de Jesús, amén. Si tienen cheques, háganlos a Celebración Las Vegas. Si tienen efectivo, por favor usen esos sobres para que al final del año les den una cuenta para que ustedes puedan también hasta pedirlos en los taxis y se los regresen. Familia, los quiero muchísimo, que Dios les bendiga. Fueron unos recipientes de la palabra muy fieles. Les agradezco mucho todo. Que Dios les bendiga. Quedan despedidos, nomás no se vayan sin pagar piso. Amén. Amén.